Bien, seguimos con los ejemplos de antes y después de la cruz. Las cosas que se practicaban, que habían antes de Cristo y las que después de Cristo desaparecen. Por ejemplo, antes de Cristo había muerte, o sea, estaba vigente la muerte. Después de Cristo la muerte es quitada. Voy a darte la evidencia, aunque allí puedes leerla más abajo, pero te la voy a leer aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, que dice: Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice que en Adán murieron todos. La muerte estaba vigente cuando estaba la era de Adán, antes de Cristo morir, ¿sí? Estaba vigente la muerte para todos. Otra evidencia está en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué evidenciaba el texto? Está diciendo que por causa de Adán entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Entonces, ahí queda bien claro esa parte. Había muerte antes de Cristo ir a la cruz. Apóstol, me hizo caer en cuenta una cosa, que yo durante muchos años fui evangélico tradicional. Sí. Muchos años. Prácticamente más de 15 años del sistema tradicional. Pero yo jamás me pude ver libre de la muerte. Siempre era con un temor a la muerte, un temor ahí, temor terrible a la muerte. Pero cuando recibí este conocimiento de la palabra de Dios, que es Cristo mismo, ahí me pude ver libre de la muerte. Claro. Solamente allí. Apóstol, siga. Sí, es verdad, porque es que cuando uno está en el sistema tradicional religioso, pues ahí se le predica a la carne. Y allá, lógicamente, está vigente la muerte, y ellos ya ven muerte, porque no han pasado al otro lado. Antes de Cristo está vigente la muerte, y lo dice claramente, que la muerte entró al mundo por un hombre. Por causa del pecado entra la muerte, y entonces el pecado pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, después de la cruz, o sea, después de Cristo, la muerte ya es quitada. Te habla evidencia bíblica, que está en primera carta a los Corintios 15:22, que lo dice claramente, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. Se lo quiero reiterar, ¿sí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese serán es progresivo, ¿no? En Adán murieron todos a la vez por causa del conocimiento de Adán. Acá en Cristo, a medida que la persona va recibiendo el conocimiento de Cristo, ese resucita o es vivificado. O sea, la muerte como tal ya no está vigente a los que estamos en Cristo. El que se ve por fuera de Cristo, él está viendo muerte, porque en realidad se conoce en la carne. Otro pasaje bien contundente está en 2 Timoteo 1:10, cuando dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El pasaje lo está diciendo claramente, que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto quiere decir que la muerte ya no hay. Lo que pasa es que quien te da el conocimiento de la vida es el Evangelio. Si una persona no conoce el Evangelio, él sigue viendo muerte, porque no ha recibido la buena noticia. El Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y esta buena noticia es gloriosa cuando dice que la muerte fue quitada. Entonces, si yo soy creyente, me tengo que ver libre de la muerte, ¿sí? Totalmente libre de la muerte. Eso quiere decir que lo que uno ve por allí muchas veces, féretros que van a enterrar, esa no es la muerte. Eso no es más que un cuerpo que van a dejar, porque el hombre no es el cuerpo. El hombre es espíritu, ¿sí? Entonces, quien se conoce en el cuerpo, quien se conoce en la carne, ese es el que ve muerte. Pero, tal como dice aquí el Evangelio, la muerte fue quitada. Solo quien está en Cristo puede ver la vida. Y es evidente porque lo dijo claramente: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y las palabras de él son las que dicen que él quitó la muerte. Padre. Padre. Hay otra evidencia muy gloriosa
que antes de Cristo estaba vigente el pecado. Después de Cristo el pecado es quitado. La evidencia la tenemos en Juan capítulo 8, versículo 7 y luego el versículo 24, que también pueden leerlo los que están viendo, los que nos están viendo, ahí en la hojita pueden mirar en el internet también la evidencia bíblica. Juan capítulo 8, versículo 7 dice lo siguiente. 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, hablando de Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto fue cuando iban a pelear a la mujer que estaba en el acto del adulterio. Entonces él le responde: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso quiere decir que todos en esa época tenían pecado, porque ninguno fue capaz de lanzar la piedra contra la mujer. Apóstol, o sea, que usted me quiere decir que el pecado es de la conciencia. El pecado está en la conciencia. Todos en la conciencia se vieron culpables, y dice la Biblia que del más pequeño hasta el más viejo fueron dejando a la mujer sola con Jesús. Así es evidente. Todos se vieron acusados en su conciencia. Consideraban ellos que todos estaban en pecado. Y es más, es que Jesús se lo dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. ¿Por qué no se lanzaron? Porque todos estaban en pecado. Y es evidente, el pecado entró por Adán, ¿sí? Y eso es una naturaleza que pasó a todos los hombres. El único que estaba sin pecado en esos momentos era Cristo en Jesús. Es el único que no pecó. Por esa razón era el acto para poder llevar a cabo la redención. Apóstol, aquí me llega algo tremendo. Mire que los que acusaron a la mujer que fue encontrada en adulterio, ellos eran cumplidores de la ley. Así es. Pero mire que cuando Jesús los confronta, ellos lo abandonan. O sea, se ven en pecado. Pero la pregunta del millón es: ¿por qué se ven en pecado si son cumplidores de la ley? Ah, bueno, pues es que la ley no se puede justificar. Una persona, por más que haga todas las obras de la ley, no se puede justificar, porque es que el pecado no son las obras. El pecado es un conocimiento, y el único que puede quitar ese pecado es otro conocimiento, el cual es Cristo. Por tanto, toda persona, usted nota lo siguiente, que en las iglesias tradicionalmente las personas practican conforme a la ley, no haga esto, se abstienen de muchas cosas, pero se siguen viendo en pecado. O sea que el pecado no son los actos, el pecado está en la conciencia. Pero vamos a ver la evidencia de que sí había pecado en esa época. ¿Apóstol, tiene algo de pregunta? Sí, apóstol. Entonces la renovación de ser una nueva criatura la quita Cristo, pero es un proceso que se hace mentalmente, o sea, una transformación de la mente. En la mente. O sea, de la carnal a la espiritual. Es correcto. O sea, el pecado es quitado de la persona cuando él se ve en Cristo, cuando él se conoce en el Espíritu, cuando ya deja de conocerse en la carne, porque es que el pecado fue condenado en la carne. Entonces, a medida que él va adquiriendo el conocimiento de la verdad, esa verdad es la que lo hace libre del pecado, ¿sí? Tal como lo dijo Cristo en Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí voy a mostrarle otra evidencia que antes de Cristo el pecado estaba vigente. Lo dijo David en el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está evidenciado que allá todos eran concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado estaba vigente. El pecado es una naturaleza que pasó a todos los hombres. Entonces, el pecado estaba para toda la humanidad por causa del primer hombre que pecó, llamado Adán. Pero ahora, después de Cristo, después de la cruz, Cristo quita el pecado. Vamos a ver la evidencia. Y quien cree en lo que Cristo hizo en la cruz, es salvo, no se puede seguir viendo el pecado, porque ha creído, ¿sí? Él ha creído.